Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Fernando Villarreal Gómez. Esta tarde presentaremos la ponencia El aprovechamiento de las herramientas digitales para la ciencia jurídica por los estudiantes universitarios. Esto en el seno del simposio Derecho, técnicas de aprendizaje colaborativo y aplicación de TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los estudiantes universitarios actuales son nativos digitales, a diferencia de buena parte de sus docentes que son migrantes digitales. Aunque existen profesores universitarios jóvenes, un número significativo de estos crecieron con bibliotecas físicas y libros de enciclopedia. En el caso de los doctores en Derecho, por ejemplo, que son docentes de la ciencia jurídica en México, durante su época de estudiantes, incluso los que tienen maestría o licenciatura, probablemente tuvieron que consultar la jurisprudencia en discos compactos, en venta por las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y posiblemente otros sí tuvieron la oportunidad de presenciar la transición de esta información en contenido multimedia hacia el portal web del sistema IUS. Mientras, los alumnos universitarios de hoy crecieron con programas de software, maduraron con el Internet y otras tecnologías de la información y comunicación, incluyendo los teléfonos inteligentes. En los años recientes, los alumnos nativos digitales y los docentes migrantes digitales han tenido la oportunidad de sumergirse en el mundo de la inteligencia artificial a través de diversas herramientas, entre las que destacan ChatGPT como una de las más populares, pero existen herramientas digitales que todavía son desaprovechadas por los alumnos universitarios. Ahora bien, el objetivo general del presente estudio es analizar la pertinencia de la capacitación de los estudiantes en herramientas digitales para la ciencia jurídica durante la etapa básica de la licenciatura en Derecho. Para lograr lo anterior, se establece como objetivo específico identificar el grado de dominio que los estudiantes universitarios tienen sobre el uso de herramientas digitales aplicables a la ciencia jurídica. Asimismo, es necesario detectar las áreas de oportunidad para la formación de alumnos en el uso de herramientas digitales en la ciencia jurídica durante la etapa básica de la licenciatura. Respecto a su metodología, el presente trabajo tiene un enfoque y tipo de investigación mixto. Su parte documental se basa en diversos textos, mientras que su porción empírica de campo estudia la opinión de estudiantes universitarios de dos grupos de licenciatura en Derecho. Se utilizan fichas de análisis y una encuesta de opinión como instrumentos de recopilación de la información bajo un método analítico sintético. El estudio es transversal sobre una delimitación material de la docencia, de la ciencia jurídica y las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Respecto a la discusión del tema, a pesar del gran acervo de información académica, científica y de diversa índole disponible para la investigación, las tareas de los programas educativos y para el propio ejercicio profesional incluso, las herramientas clave no son necesariamente aprovechadas de manera cabal por los estudiantes universitarios. Ante este escenario, es importante detectar el grado de dominio que los estudiantes de la universidad tienen sobre estas herramientas digitales. Los estudiantes de la licenciatura en Derecho, aún siendo nativos digitales y usuarios de diversas herramientas digitales, redes sociales y plataformas de Internet, pueden llegar a cursar asignaturas de la etapa disciplinaria o la etapa terminal, desconociendo diversas herramientas digitales para la ciencia jurídica. Esto genera áreas susceptibles de mejora en los programas educativos. Respecto de los resultados, la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho Mexicali
de la Universidad Autónoma de Baja California se conforma por 8 periodos, 8 semestres. Estos semestres se clasifican en 3 etapas: la etapa básica, que abarca desde el primer hasta el tercer semestre; la etapa intermedia, el cuarto al sexto periodo; y la etapa terminal, que incluye el séptimo y octavo semestre. La unidad de análisis seleccionada de alumnos encuestados pertenece a la etapa disciplinaria, a la central. Y pues podemos comentar lo siguiente de los resultados. Durante la licenciatura, ¿has cursado alguna asignatura relacionada con tecnologías de la información y comunicación o informática que resulte aplicable en el campo de derecho? Esto se les preguntó a los encuestados. Del grupo 36, el 52% respondió que no. Y del grupo 37, el 71% que sí. Ahora, se les preguntó también que si considera que domina el uso de tecnologías de la información y comunicación como Internet, programas de computadora, teléfonos móviles, mensajería instantánea, redes sociales, entre otros. La mayoría del grupo 36, el 52%, respondió que estaba parcialmente de acuerdo con su dominio en el uso de estas tecnologías, mientras que la mayoría relativa del grupo 37, el 45%, reveló estar parcialmente de acuerdo. Cuando se le preguntó con qué frecuencia usan las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, ahora X, entre otras, para la comunicación entre la universidad y los alumnos, o los alumnos mismos, o los alumnos y la universidad y los docentes para fines académicos, el 55%, que es la mayoría del grupo 36, respondió que con frecuencia muy alta utilizaban para esos fines estas redes sociales, mientras que el grupo 37, una mayoría relativa, respondió que también con frecuencia muy alta, pero en un 37%. Cuando se les preguntó que si preferían la comunicación entre alumnos y docentes que fuera exclusivamente a través de correo electrónico, el grupo 36, su mayoría relativa, un 42%, mostró cierta indiferencia, revelando que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. Mientras que en el grupo 37, la mayoría relativa, con un 34%, reveló estar parcialmente de acuerdo en que se usara el correo electrónico mejor. Cuando se les cuestionó si consideraban que dominaban las herramientas de paquetería Microsoft Office como OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, o algunas herramientas similares de Google, por ejemplo Google Drive, Docs, Sheets o Presentations, en el grupo 36 su mayoría, que es un 58% de los que respondieron, dijeron parcialmente de acuerdo, mientras que la mayoría en el grupo 37 fue con un 50%, también con parcialmente de acuerdo. Previo a este periodo, se les preguntó, ¿alguna vez habías usado algún gestor bibliográfico, ejemplo, Zotero, Mendeley o EndNote, para las referencias y citas en sus tareas? ¿Por qué se les hizo esta pregunta? Porque en este semestre, durante la asignatura del grupo de Derecho Administrativo, tanto grupo 36 como grupo 37, se les capacitó en diferentes aspectos, entre ellos los gestores bibliográficos, y por eso se les preguntaba si antes de este semestre habían utilizado este tipo de gestores. La amplia mayoría del grupo 36, el 82%, reveló que no. Y también algo similar en el grupo 37, con un 84%, revelando que no habían usado anteriormente gestores bibliográficos. También se les preguntó si previo a este periodo escolar alguna vez habían escuchado de las bases de datos especializadas en fuentes jurídicas, de legislación, libros, esquemas, formularios, como por ejemplo Tirán lo Blanco o Belex. Lamentablemente, el grupo 36, con una amplia mayoría del 73%, reveló que no conocían bases de datos especializadas en fuentes jurídicas, y el grupo 37, con 68%, su mayoría respondió que no tampoco. Además, se les preguntó si previo a este periodo escolar, con qué frecuencia habían utilizado los recursos digitales de la biblioteca electrónica que proporciona su universidad. Ejemplos: el metabuscador, los libros electrónicos, las bases de datos ya mencionadas, así como los gestores bibliográficos que ya se comentaron. En el grupo 36, el 37%, que es su mayoría relativa, respondió que con una frecuencia moderada.
Y el grupo 37, similarmente, su mayoría relativa, un 32%, también resolvió que con frecuencia moderada usaban estos recursos digitales de la biblioteca electrónica. Cuando se les preguntó si consideraban que tenían los conocimientos y las habilidades para cursar asignaturas a través de diversas plataformas de educación en línea, ejemplo, Blackboard, Google Classroom, Moodle, MOOC, entre otros, pues aquí en el grupo 36, una mayoría relativa, 40% dijo estar totalmente de acuerdo y 38% parcialmente de acuerdo. En el caso del grupo 37, fue hasta un 69% quien reveló que estaba totalmente de acuerdo con tener estos conocimientos y habilidades y un 26% parcialmente de acuerdo con tenerlas. Además, se les preguntó que si consideraban que tenían dominio sobre el uso de herramientas digitales de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ejemplo el ya muy conocido JUS o el más nuevo JurisLex. Aquí en el grupo 36, su mayoría relativa con un 37% respondió que no estaban ni de acuerdo ni en desacuerdo con afirmar que dominaban el uso de estas herramientas de jurisprudencia, mientras que un 30% de este grupo 36 refirió que estaba parcialmente de acuerdo. Ya en el grupo 37 el fenómeno fue un poquito distinto. El 45% de los alumnos resolvió que estaba parcialmente de acuerdo, o sea, su mayoría relativa, con que sí dominaban estas herramientas digitales de jurisprudencia de la Suprema Corte. Un 26% aseveró estar totalmente de acuerdo con dominar estas herramientas, mientras que un 24% dijo que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo en revelar que en realidad dominaban o no el uso de estas herramientas. Después se les cuestionó con qué frecuencia han utilizado herramientas digitales de IA, de inteligencia artificial, para apoyarse en la elaboración de sus tareas. La mayoría relativa con frecuencia moderada, siendo la respuesta en el grupo 36, resolvieron esto con un 34%, mientras que coincidió el grupo 37 con esta respuesta de una frecuencia moderada, pero con el 42%. Así, también se le preguntó esto, y aquí revela una información muy relevante. Se le preguntó al alumno, ¿consideras que las herramientas digitales web y de inteligencia artificial, de la IA, son indispensables para el ejercicio profesional de los abogados? La indiferencia del grupo 36 fue notable, 42%, es decir, su mayoría relativa dijo estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 21%, o sea, una quinta parte del total del grupo aproximadamente, reveló estar parcialmente de acuerdo y una quinta parte adicional estar totalmente de acuerdo. Esta misma indiferencia se reflejó en el grupo 37, donde el 45% de los encuestados alumnos respondieron que no estaban también ni de acuerdo ni en desacuerdo de que estas herramientas fueran indispensables para el ejercicio profesional de los abogados. También se les preguntó que si consideraban que el plan de estudios de licenciatura debería contemplar una asignatura obligatoria desde la etapa básica y que fuera obligatoria, no optativa, en materias de herramientas digitales para el derecho. El 67% del grupo 36, con su mayoría, pues clara, estuvo totalmente de acuerdo, y no una mayoría tan amplia, pero también fue clara, el 52% del grupo 37 reveló estar totalmente de acuerdo. Como conclusiones y recomendaciones tenemos la siguiente. Existen áreas susceptibles de mejora en el diseño curricular del plan de estudios. La conclusión de la mayoría de los estudiantes nativos digitales desconocen estas herramientas clave para la ciencia jurídica, por lo que se recomienda incorporarlas como una asignatura obligatoria desde la etapa básica y promover el uso de estas herramientas en todas las asignaturas. Con esto agradecemos su atención y nos despedimos.